Cuidados de enfermería del paciente crítico en hemodiálisis, con el objetivo de reconocer la importancia del papel que desempeña la enfermera en la atención del paciente crítico durante la hemodiálisis, para brindar un tratamiento de calidad, seguro y eficaz. Los objetivos que aquí plasmamos están todos dirigidos a que la enfermera de hemodiálisis tenga los conocimientos científicos para determinar los factores tanto intrínsecos como extrínsecos que contribuyen a aumentar la incidencia de complicaciones durante el tratamiento. Y de esta forma se pueda planificar las intervenciones oportunas en caso de que éstas se presenten. Siendo la lesión renal aguda una complicación común que se presenta del 1 al 25% de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos y que frecuentemente está asociada a la falla orgánica múltiple y sepsis con una mortalidad alta. De más del 50% de estos pacientes requieren una terapia de reemplazo renal con una mortalidad del 50 al 60%. La hemodiálisis es un procedimiento que está asociado a la presentación de múltiples complicaciones, por lo cual la enfermera debe estar capacitada y representa una piedra angular, no solamente en la ejecución del tratamiento dialítico y farmacológico que pauta el nefrólogo, sino también como un profesional activo que está encargado de que dicho tratamiento sea lo más eficaz y seguro para el paciente. ¿Pero qué es un paciente crítico? Bueno, en el 2013 la OMS lo ha definido como aquel que presenta una alteración de uno o más de los principales sistemas fisiológicos con pérdida de su autorregulación, que requiere soporte artificial de sus funciones vitales, asistencia continua y que es potencialmente recuperable. Sin embargo, la Sociedad Americana de Medicina Intensiva lo define como aquel que se encuentra fisiológicamente inestable y que requiere un soporte vital avanzado y una evaluación clínica estrecha con ajustes continuos de terapia según su evolución. Es un paciente que por la presentación de una enfermedad aguda o la reagudización de una enfermedad crónica, pues requiere cuidados especializados en una unidad de cuidados intensivos. Por ende, este paciente se va a encontrar con diferentes monitores, equipos, para darle ese soporte y ese apoyo vital, como lo son la asistencia respiratoria mecánica, monitores de signos vitales, las bombas de infusión de los diferentes goteos que recibe el paciente, bombas de alimentación, ya sea por sonda nasogástrica, nasoenteral o parenteral, y lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy, que es la hemodiálisis. Existen diferentes factores de riesgo pues relacionados con el paciente que lo ponen en esa condición crítica, como lo son la edad, sobre todo aquellos de edad avanzada, el sexo masculino, la presencia de infecciones, ya sea VIH, hepatitis, antecedentes de enfermedad cardiovascular, insuficiencia renal crónica, y también las enfermedades crónicas como lo son la diabetes mellitus, la hipertensión, tabaquismo, obesidad. Estos pacientes presentan diferentes complicaciones como acidosis metabólica, hiperpotasemia, arritmias cardíacas, sangrado gastrointestinal, alteraciones neurológicas por lo que se presenta un desequilibrio electrolítico. Entonces, el médico tratante de este paciente hace una evaluación constante de laboratorios y la misma evolución del paciente y le interconsulta a un nefrólogo para ver las recomendaciones y en todo caso, pues, que este paciente requiera el tratamiento hemodialítico es donde nosotros participamos. Entonces, entre las indicaciones que se dan para que un paciente inicie hemodiálisis está la sobrecarga de volumen de líquidos que lleva a tener un edema pulmonar o una hipertensión grave que no responde a diuréticos. Todo lo que es el control de la orina, como la oliguria y la anuria, la anasarca, que es la acumulación generalizada de líquido, pericarditis urémica, insuficiencia renal y
desequilibrio de los electrolitos en sangre, como lo son la hipercalemia, la hiperfosfatemia, hipermagnesemia, disnatremia. Vemos a ese paciente con un nitrógeno ureico sanguíneo mayor de 100 miligramos por decilitro y una creatinina de 8 a 10 miligramos por decilitro. Y hay casos especiales como son estos pacientes que tienen intoxicaciones por etilenglicol, metanol, salicilatos, litio y otros fármacos, los cuales lo llevan pues a iniciar una terapia de hemodiálisis. Pero a pesar de todos los avances tecnológicos que se han logrado en los últimos años, la hemodiálisis no sustituye lo que es la función renal completamente y al contrario puede presentar múltiples complicaciones y puede ser peligroso para el paciente. Por ende, a continuación les voy a mencionar las diferentes complicaciones que se presentan durante la hemodiálisis y aquellas intervenciones que puede hacer la enfermera para prevenir o intervenir oportunamente. Una de ellas es la hipoxemia, que es la cantidad disminuida de oxígeno en la sangre y que se puede presentar en un 90% de los pacientes que inician hemodiálisis, que esta puede caer entre 5 a 30 milímetros de mercurio y que puede ser potencialmente grave en aquellos pacientes que ya tienen alguna enfermedad pulmonar o cardíaca. Entonces, por ende, es importante que nosotros, nuestros pacientes críticos, evaluemos y anotemos, siempre registremos pues lo que es la saturación de oxígeno y como este paciente va a estar ya con un soporte respiratorio, ya sea una ventilación mecánica por tubo endotraqueal o por traqueostomía, debe mantenerse entre 97 y 100% es lo ideal y por ende si llega a haber una caída de esta saturación de oxígeno, pues debemos estar anuentes para notificar al médico y corregir oportunamente. Otra de las complicaciones que se presenta durante la hemodiálisis es el síndrome de desequilibrio. Este síndrome de desequilibrio está relacionado con la corrección rápida de la uremia. Cuando el paciente va a iniciar hemodiálisis, por eso ven que se le indica por parte del nefrólogo una diálisis relativamente corta, comprendía entre 2 horas, 2,5, con un flujo bajo de 200, 225, y poco eficaces, que esto para nosotros significa una diálisis concurrente. Todo esto es para evitar que se produzca ese síndrome de desequilibrio, el cual puede presentar náuseas, vómitos, cefalea, desorientación, hipertensión o incluso hasta convulsiones, somnolencia y coma en el paciente. Esto es normal, el síndrome del equilibrio en los pacientes crónicos, siempre posdiálisis se puede presentar un poquito de náusea, sí, cefalea, pero en los pacientes que están iniciando y que tienen esa urea muy alta, entonces ellos presentan este síndrome de desequilibrio de forma abrupta. Otra de las complicaciones que es muy frecuente en la hemodiálisis es la hipotensión. Y la hipotensión está relacionada a que la tasa de ultrafiltración es mayor a la tasa del relleno plasmático, o porque los mecanismos compensadores de este llenado plasmático están alterados. Entonces, inmediatamente el paciente puede estar en una hipotensión, se puede corregir, posición de Trendelenburg, se le coloca suero de solución salina normal, aproximadamente 100 cc. Nos podemos apoyar con un perfil de sodio en los parámetros de la máquina. Se suspende la ultrafiltración. A medida pues vamos evaluando la tolerancia de este paciente. También se puede utilizar albúmina en vial. Entonces, en nuestros pacientes críticos, ya probablemente ellos estén recibiendo vasopresores, entonces debemos hacer un ajuste de dicho vasopresor para ayudar a mantener lo que es la presión arterial en valores normales. Entonces es muy importante siempre anotar, hacer la observación de si el paciente está tolerando la ultrafiltración que se indicó por parte del nefrólogo. Y otra cosa es que, bueno, lamentablemente las camas de los pacientes intensivos, muchas no cuentan con el peso del paciente, porque sería ideal, porque así logramos calcular la ganancia de peso entre diálisis. Entonces,
Todo esto lo debemos revisar y mantener entonces pendiente del monitor cada cambio que se realice con respecto a la presión del paciente, debemos entonces anotarlo y corregirlo. Otra de las complicaciones que se presentan, que bueno, no son muy comunes actualmente, son las reacciones alérgicas. Estas se presentan en los primeros 30 minutos de inicio de la hemodiálisis. Se caracteriza por urticaria, tos, rinorrea, lagrimeo, calambres abdominales, prurito, sensación de quemazón, angioedema, disnea o incluso colapso respiratorio. Y todo esto se produce porque recordemos que tenemos la circulación de la sangre del paciente en un sistema extracorpóreo y aparte también se puede producir con lo que es la interacción de esta sangre con el dializador. Y es un síndrome de alarma que tenemos que corregir inmediatamente. Las hemorragias es otra de las complicaciones que pueden ser frecuentes en nuestros pacientes. Vamos a dividir las hemorragias en dos partes. Primero, en la valoración del paciente cuando vamos a iniciar el tratamiento de hemodiálisis, porque muchas veces este paciente está presentando epistaxis, sangrado nasal, sangrado gingival o en el sitio de punción de los diferentes accesos vasculares. Entonces, el abordaje de ese paciente con respecto a, con relación al personal que lo atiende, ellos nos pueden notificar si ese paciente ha tenido un procedimiento quirúrgico, también si tuvieron que colocarle un goteo de omeprazol por algún sangrado digestivo, y todo esto puede ser alarma para nosotros porque recuerden que utilizamos heparina durante el tratamiento. Entonces, pese a que la indicación del nefrólogo diga la utilización de 2000 unidades de heparina, pero estamos observando que ese paciente ya tiene un sangrado previo al inicio de la hemodiálisis, debemos evitar pues complicar ese síntoma. Entonces también a veces el paciente tiene importantes hemorragias a nivel gastrointestinal, retroperitoneal, pericárdico, intracraneal, que eso no es observable así a simple vista. O sea que todo lo que es la valoración de ese expediente del paciente es importante. Entonces también las hemorragias las podemos relacionar con lo que son los sitios de punción. Post-hemodiálisis, recordemos que esos pacientes cuando tienen fístulas o injertos, que más adelante vamos a hablar de estos accesos, debemos tener precaución con lo que es la adecuada presión para evitar que este paciente presente hemorragias. Y siempre hacer las anotaciones de que esto se presente. La hemólisis, que es una complicación que se presenta en cualquier momento de la hemodiálisis y es una urgencia vital, ya que la hiperpotasemia que se produce en la hemólisis puede crear una falla cardíaca. Entonces, inmediatamente observamos de que hay hemólisis en las líneas de la hemodiálisis, debemos cambiarla, debemos cambiar ese sistema y recordar que esa sangre no se retorna al paciente. Otra es el embolismo aéreo. El embolismo aéreo es una complicación técnica que se puede producir también durante la diálisis o luego cuando retornamos al paciente del tratamiento. Inmediatamente llega a suceder un embolismo aéreo, el paciente te va a presentar disnea, tos, dolor torácico, puede presentar accidentes vasculares e incluso fallo cardíaco. Por ende, la enfermera de hemodiálisis debe tener siempre la vigilancia de lo que son las líneas, que a pesar de que el sistema cuenta con las cámaras que atrapan el aire, nosotros tenemos siempre que estar evaluando. Igual cuando revisamos los catéteres, cuando insertamos, canulamos la fístula o el injerto, también debemos tener especial cuidado de no infundir aire. Entonces, si esto se llega a dar, inmediatamente debemos ampliar las líneas de hemodiálisis. Ese paciente se le coloca oxígeno y bueno, si está en cuidados intensivos y ya lo tiene, tenemos que evaluar la saturación y todo esto, porque si el paciente está acostado, debemos tratar también de acostarlo sobre el lado izquierdo para ver si
podemos atrapar las burbujas en el ventrículo derecho, porque esta es una complicación grave que puede tener el paciente. También se puede presentar arritmias que se deben a las rápidas fluctuaciones hemodinámicas y de la concentración de los electrolitos en el paciente de alto riesgo. Por ende, debemos revisar ese monitor cardíaco y evaluar esto. Y las infecciones, pues están presentes durante todo el tratamiento de la hemodiálisis debido a la manipulación de esos accesos vasculares. Nosotros debemos tener presente de utilizar las correctas técnicas asépticas y tener un buen cubrimiento de esa vía, ya sea previa a la hemodiálisis o luego de que terminamos el tratamiento. Y en esta parte también es importante que el personal de intensivo nos colabore, porque ellos son los que están las 24 horas con ese paciente, de que eso permanezca limpio, seco y libre de infecciones, ya que los pacientes de hemodiálisis tienen de 100 a 300 veces más riesgo de infecciones que los demás pacientes, representando un 15 al 20% de los fallecimientos en los pacientes de hemodiálisis. Entonces, estas son ciertas complicaciones. Yo coloqué hay otras porque recuerden que cada organismo es diferente y todos los seres humanos reaccionamos diferente a los tratamientos. Entonces, siempre hay que valorar ese paciente. No, continuando con la presentación, como vemos, existen múltiples complicaciones durante la hemodiálisis. ¿Sí? Es pensar que es un trabajo técnico el de ir, armar la máquina, conectar al paciente, pero realmente la responsabilidad de llevar un adecuado tratamiento al paciente es muy alta, debido a que estamos poniendo también en peligro la vida del paciente si no llevamos los cuidados adecuados. Entonces, por ende, lo primero que nosotros debemos realizar cuando llegamos a la unidad de cuidados intensivos es verificar la indicación médica del nefrólogo, puesto que muchas veces el paciente se ha dializado anteriormente, pero solamente tiene la indicación de hemodiálisis hoy, pero no es un paciente crónico de 3 veces por semana, igual que revisar todos los parámetros que indica el nefrólogo. También la valoración de dicho paciente, como les hablaba, acerca de que él puede estar presentando leve sangrado, de que el paciente ha sido sometido a algún procedimiento, o en mi experiencia personal he llegado al área, conecto la máquina, preparo al paciente, incluso inicio la terapia de hemodiálisis y luego el personal me dice que el médico tratante había mandado a omitir la hemodiálisis, pero no lo había escrito. Entonces ya es importante lo que es la comunicación asertiva con el personal que está encargado de ese paciente en UCI, puesto que ellos son los que conocen la evolución, ¿verdad? Y es muy importante saber cómo va evolucionando dicho paciente, qué ha sucedido, porque nosotras vamos a realizar ese tratamiento. Lo que es la configuración de la máquina con todos los parámetros indicados, tomar las medidas de prevención de infección, que ahora más adelante vamos a hablar de los del cuidado del acceso vascular. Siempre lavarnos las manos antes de preparar la máquina y luego para la conexión de los pacientes. La monitorización de los signos vitales en busca de arritmias cardíacas, hipotensión, evaluar la saturación de oxígeno, sí, colaboración con el personal del área para la permeabilización de las vías aéreas. Responder a cualquier alarma de la máquina. Y en esto les hago la observación, pues, de que nosotras realizamos el tratamiento del paciente de 3 horas a 4 horas. Y durante ese tiempo nosotras debemos estar pendientes de cualquier alarma de la máquina o cualquier cambio del paciente. Y a veces sé que tenemos que ir al baño, debemos comer antes de ir a hemodiálisis o luego que salimos del tratamiento, puesto que en el momento que nos movemos, pita una alarma o llega la supervisora y no estamos en el área y bueno, lamentablemente el personal queda en tela de duda.
Los cuidados especiales durante la transfusión de hemoderivados, porque muchas de nosotras cuando llegamos nos comunican que el paciente tiene que transfundirse o hay que tomarle muestras durante la hemodiálisis, o también la administración de medicamentos, que de eso pues habló un colega anteriormente. Y prevenir y dar respuesta rápida ante la aparición de complicaciones. Como ya vimos, hay complicaciones que se tiene que actuar inmediatamente para evitar que el paciente caiga en una condición más grave. Y registrar todos los detalles del tratamiento en la nota de enfermería. Si se le tuvo que bajar el flujo, si se le tuvo que corregir el vasopresor, si en algún momento se suspendió la hemodiálisis, puesto que el médico tratante del paciente, faltándole 2 horas, dice, no, sáquenmelo de la hemodiálisis porque no responde el tratamiento. Todo eso debemos anotarlo, indicar qué médico tratante lo indicó. Porque al final nosotras somos las responsables de ese tratamiento y a la que van a cuestionar legalmente es a nosotras, porque el paciente no terminó ese tratamiento. Entonces, existen diferentes tipos de acceso vascular, como lo son la fístula arteriovenosa, que es la unión quirúrgica de una arteria con una vena. Está el injerto, que es la colocación de un tubo flexible que une arteria con vena. Y nosotros muchas veces tenemos pacientes en unidad de cuidados intensivos que son pacientes crónicos, como les hablaba de la reagudización de una enfermedad aguda, de una enfermedad crónica, perdón, que es cuando el paciente ya sigue un tratamiento de hemodiálisis 3 veces por semana, pero como ahorita nos encontramos en la situación del COVID-19, llega a caer en una unidad de cuidados intensivos y presentan fístulas o injertos. Entonces, los cuidados especiales con respecto a estos accesos vasculares son siempre la evaluación del tril, en el caso de la fístula, y la coloración de la sangre cuando nosotros colocamos las líneas. Entonces, durante el tratamiento, la adecuada fijación de esas líneas para evitar que por el trilo o por algún movimiento del paciente, esa línea se retraiga un poco y presente goteo y sangrado, o se llega a ver una infiltración. Entonces, tampoco nosotros también debemos orientar al personal de intensivo de que ese acceso solamente es para el tratamiento de la hemodiálisis. No se puede utilizar para toma de muestras, no se puede utilizar para la canalización, para la administración de medicamentos o de nada, porque pueden dañar ese acceso vascular que muchas veces le ha costado a ese paciente mantener. Y hemos encontrado a veces cuando vamos a las unidades de cuidados intensivos que esa fístula tiene un algodoncito con un apósito que nos da a entender pues que allí se hizo una toma de muestra, lo cual no es correcto. Y también post diálisis, luego que ya retornamos al paciente, hacer la adecuada presión, evaluar de que ya no haya sangrado y dejar al paciente con apósitos limpios y secos, porque ese paciente pues no se vale el mismo para hacer la presión y tenemos que dedicar un tiempo importante allí para que ese paciente quede sin sangrado. Y los diferentes tipos de catéteres que utilizamos, como el catéter temporal y el catéter permanente, siendo este catéter temporal, muchas veces lo encontramos en el área yugular, pero más comúnmente en el área femoral. Entonces, en las unidades de cuidados intensivos, bueno, por la utilización de pamper, muchas veces ese catéter se humedece por orina, por heces, y se tiene el pensamiento de que este catéter de hemodiálisis no se toca, pero realmente es igual que un cuidado de catéter venoso central que se limpia las veces que sea necesario. No es posible que uno, cuando acuda al área, encuentre esos apósitos sucios. Entonces, la colaboración de todo el personal para mantener seco y limpio y lo más protegido posible, porque puede crear una infección importante en el paciente. Y en ambos casos, pues, cuidar de mantenerlos bien protegidos.
y de que solamente se utiliza para el tratamiento de hemodiálisis también, porque han habido ocasiones que como el paciente no tiene otro tipo de acceso vascular, le han colocado infusiones, que eso está totalmente prohibido y no se puede utilizar entonces para la hemodiálisis. Entonces, dicho todo lo anterior, podemos concluir que la hemodiálisis es un tratamiento sustitutivo de la función renal que se acompaña a veces de situaciones que ponen en riesgo la seguridad del paciente. Y por ende, nosotros debemos tener el conocimiento para prevenir esos posibles efectos adversos, porque estamos en la preparación, planificación, desarrollo y finalización de la sesión de hemodiálisis. Entonces, todo esto está dentro del cuidado integral que recibe el paciente, y lo que nosotros queremos es llevarle un beneficio al paciente y no que presente complicaciones severas, ¿sí? Y cada paciente debe tener una atención personalizada y enfocada entonces a contribuir con la mejora de ese paciente.